Bien, me gustaría invitarlos nuevamente a un nuevo tiempo de oración, así que acompáñenme a orar. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, venimos a ti agradecidos por tu gracia, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque no somos capaces por nuestras propias fuerzas para servirte, sino que eres tú quien por tu Espíritu Santo nos capacita para darte gloria, para adorarte a ti. Y en esta instancia oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo sea iluminando nuestro entendimiento, hablando claramente tu palabra por medio de mí, también para que quienes oyen esa palabra puedan aplicarla en su corazón y puedan practicar tu palabra. Oramos, Dios, en esta hora dependiendo completamente de tu obra. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Quiero comenzar este sermón de la manera siguiente. ¿De dónde vienen nuestras debilidades? ¿De dónde nacen nuestras flaquezas? Incluso de cuando nos comprometimos en algo, cuando queremos hacer algo, cuando dijimos, este año sí que sí hago esto. O incluso cuando entramos en un contrato en algo en específico, piensa en cualquier cosa, y que demanda de usted una perseverancia, una constancia. ¿De dónde viene incluso esa flaqueza para proseguir a los objetivos? De nuestra carnalidad, o quizás de nuestra humanidad, ya digámoslo así. No necesariamente cuando uno está cansado está necesariamente carnal en los términos espirituales que muchas veces utilizamos, muy bien o muy mal, pero para que se entienda. Ahora, algo netamente del corazón, ¿de dónde vienen nuestras divisiones o partidismo? ¿De dónde nacen? ¿De dónde proviene nuestra desconformidad incluso con la vida y nuestras tristezas desmedidas? ¿De dónde vienen? Bueno, la palabra del Señor tiene una respuesta para todas esas cosas, incluso en el asunto segundo que mencioné, de dónde vienen nuestras divisiones, en el libro de 1 Corintios habla que de nuestra carne, de nuestra humanidad, de nuestro propio pecado. Ahora, no solamente de eso vamos a estar hablando hoy, sino que vamos a estar apuntando incluso dirigiendo al corazón para analizar desde dónde nace esa tristeza desmedida que a veces nos abruma. Vamos a seguir con la predicación expositiva de Filipenses, del libro o carta a los creyentes en la región de Filipo, escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel en Roma en el año 60-62 después de Cristo, para tratar el corazón de los filipenses. Si algo tenía que hacer esta carta era tratar el corazón de los hermanos en Filipo. Si algo tenía que hacer esta carta era centrarlos nuevamente en Cristo. Si algo tenía que hacer era fortalecerlos porque estaban algunos desanimados. Era colocarles un sentir correcto en su corazón de acuerdo a lo que el Señor espera de los creyentes. Si algo tenía que hacer esta carta era volverlos a la fuente principal para hacer todas las cosas debajo del cielo si somos creyentes y hemos recibido el Evangelio, que es Cristo. Pero en específico iba a tratar las divisiones que vienen en la iglesia, el orgullo de las personas que podían estar sirviendo ahí, pero también para apuntarlos y animarlos a que puedan, empujarlos y animarlos a que puedan tener un gozo desmedido y que puedan considerar bien cuál es la fuente de ese gozo. Lo que vamos a estar hablando hoy es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos lleva a estar firmes en Él, unidos en Él y gozosos en Él. El Evangelio puro del Señor Jesucristo nos lleva a estar firmes en Él, unidos en Él y gozosos en Él. Así que vamos a leer la porción de la Escritura que tenemos para hoy, que es de Filipenses 4, del versículo 1 al 7. Y dice así: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos,
si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quizás no tengo mucho más que agregar, de acuerdo a la lectura, está claro lo que el Señor está diciendo, pero vamos a hacer ese esfuerzo. Titulé este sermón o esta enseñanza: firmes, un sentir y gozo en Cristo. Firmes, un sentir y gozo en Cristo. Lo primero que vamos a ver, la primera exhortación que nos manda el Señor por medio de estas palabras escritas por el apóstol Pablo, pero inspiradas por el Espíritu Santo, es que estemos firmes en el Señor y que seamos de un mismo sentir. A raíz de exhortar a los creyentes Filipos a que vivan como ciudadanos del cielo y que imiten al apóstol Pablo, así como él imitaba a Jesucristo, puedan mantenerse firmes en el Señor. Eso es lo que dice el primer versículo que acabamos de leer. Pero es un mandato lleno de amor. No es un mandato desconsiderado, es un mandato lleno de amor. ¿Cómo los trata? Los trata con cariño. Les dice: hermanos míos amados y deseados. No sé si a alguno de ustedes le han dicho mi amado hermano, pero no sé si le han dicho alguna vez mi deseado hermano. Aquí el apóstol Pablo está llevando su afecto a un extremo. Está siendo tan honesto porque sabe qué es lo que necesita expresar a la vida de estos hermanos. Ellos estaban pasando una crisis tremenda como iglesia. Es una buena iglesia, pero estaba dividida. Y el apóstol Pablo no solamente no los reta, sino que toda la carta empieza a hablar de que eran un gozo para él. Pero los corrige y le dice: amados, queriendo expresar que tiene un afecto profundo, un deseo profundo de querer servirles para su crecimiento espiritual. Estaba dispuesto a ser sacrificado si eso significaba. También le dice deseados. También tiene que ver con un afecto profundo, pero también se entiende que se utilizaba más cuando había la partida de alguien, ya sea del escenario de esta tierra o una tierra lejana, porque no estaba con la persona. Se utilizaba esa palabra para decir deseados. Les extraño, los extraño mucho. Donde también experimentó un dolor profundo por esa ausencia. No solamente es te echo de menos, sino que me duele no estar contigo. Me duele. Pablo anhelaba ayudarles presencialmente a sobrellevar esas cargas. Lo estaban pasando mal, porque habían hermanas que estaban pasándolo mal. ¿Por qué? Porque su arrogancia les estaba llevando a dividir la iglesia. Pero el apóstol Pablo decir: los amo, ustedes son deseados míos. Y a la vez dice: ustedes son gozo para mí. Son un gozo para mí. No solamente son sinónimos de mi amor, sino también de mi extrañarlos. Y también son un gozo. Son un gozo. ¿Y qué es gozo? Alegría, dicha y deleite. La prueba de que son salvados por Cristo, esto le provocaba al apóstol un deleite en su corazón. Él no tenía duda de que a quienes le estaba escribiendo eran verdaderos creyentes, de que habían visto al Señor crucificado por la fe, de que habían puesto su confianza en su sangre para el perdón de pecados y que habían puesto solamente su confianza en Jesús, no en sus obras, solamente en Jesús, de que si estaban un día delante del trono de Dios y el Señor le decía: pasa al gozo de tu Señor, es por los méritos de Cristo Jesús expuestos en la cruz. Pero por otro lado, cuando se ve a creyentes que uno sabe que son verdaderos creyentes, que han obedecido el Evangelio, pero que andan en desobediencia o que se están resistiendo a la palabra del Señor, a la palabra no del pastor o del líder, del misionero, del apóstol en este caso, sino a la palabra del Señor, ¿sabes lo que puede provocar? Si lo otro producía un corazón gozoso que se deleitaba en la fe de ellos, lo contrario provoca un dolor fuerte
un quebrantamiento profundo del corazón. Y hermanos, ustedes no se imaginan cuánto pueden golpear a un pastor simplemente con su desobediencia, simplemente con su orgullo. Si era de gozo, el ser desobediente a la palabra del Señor pueden golpear muy profundo el corazón. En este caso, ¿qué vemos? Que para Pablo era un deleite orar por ellos, pensar en ellos. Y además agrega que son una corona. Son una corona, una diadema, una guirnalda de laureles para el apóstol Pablo. Era como el reconocimiento que le colocaban a los ganadores de los Juegos Olímpicos en su cabeza. ¿Se acuerdan de Nicolás Massú y Fernando González cuando ganaron en las Olimpiadas hace años atrás? Buenos tiempos para el tenis. ¿Se acuerdan lo que le pusieron en la cabeza? Esa como diadema. Ya. El apóstol Pablo está utilizando eso, pero también siendo que ha sido como honrado por la vida de ellos. Ha sido honrado. Para el apóstol Pablo, ellos eran un honor. Era prueba de su servicio. Era prueba de la eficacia del evangelio. Ellos significaban que la debilidad del apóstol Pablo puesta para el servicio del Señor había tenido fruto. Y a ellos que son amados, deseados, que son gozo para Él y que son una corona, les dice: estén firmes. Estén firmes. Y acá utiliza un lenguaje militar, no solamente de deporte, sino militar. El apóstol Pablo siempre usaba estas figuras, estos usos, incluso de atletismo, ocupa incluso de otra profesión u oficio como la agricultura. En este caso está hablando en un lenguaje militar. Y cuando le dice estén firmes, le está dando una orden, como una orden militar de un capitán a un soldado que le dice: mantente en primera fila, mantente en primera línea, mira al enemigo. Les da una orden como si fuesen soldados, que no deben de moverse de su posición ni tampoco dejar su labor. Le dicen estén firmes. Ahora la buena pregunta es: ¿qué significa esto para los creyentes de esa época? Y hermanos, por más que estamos estudiando la carta de Filipenses y pensamos en la primera audiencia, esta carta también es para nosotros. El Señor hoy día nos está diciendo: estemos firmes en Cristo. ¿Y qué significa eso? Que no se muevan de su forma de pensar y de sentir de acuerdo a lo que ya se le había enseñado a lo largo de todo el tiempo que el apóstol Pablo pasó con ellos y también a lo largo de toda esta carta. Solo para traer algunas cosas a la memoria. Que tengan el sentir de Cristo, ese sentir humilde, ese sentir de amor sacrificial, ese sentir que lleva a no tomar la posición de honor como un pretexto para resistirse a amar a los demás, sino incluso desprenderse de eso. Así lo hizo Cristo. Filipenses 2, ¿qué dice? 2:5, hagamos un poco de memoria, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuánto estamos dispuestos a padecer de esa forma por aquel que incluso a veces es ingrato? También dice: cultiven en su vida que sea de tal manera que puedan decir que vivir es Cristo, que todo lo que viven es para la gloria de Dios. No se retiene ningún derecho para mantenerse en algún pecado, sino que todo lo que me pida Jesús, eso le voy a entregar, que es mi vida entera. Que cultiven en su vida esa declaración de fe, pero también que reconozcan que morir
y estar con nuestro Señor es muchísimo mejor, es ganancia. No nos aferramos al escenario de esta tierra si el día de mañana el Señor nos llama a su presencia de manera particular. Es ganancia, hermano. ¿Qué pasa con mis proyectos? Hermanos, el Señor sabe perfectamente qué es lo que iba a pasar, pero no por eso te llama a su presencia, sino porque Él estimó que tu tiempo era ese y estás allá. Y cuando lo veas no vas a estar diciendo, pero Señor, me faltaba un poco. No alcancé a hacer esto. Siempre dicen lo mismo, pero los jóvenes, siempre se nos decía, cuando yo no estaba casado, Señor, espérate un poquito, déjame casarme primero. No, vivir es Cristo y morir es ganancia. Tengan en su mente, estén firmes en el Señor y tengan en su mente ese gozo que provoca ver la obra de Dios avanzar. Ese gozo que da ver la eficacia del Evangelio salvando a personas y hacerlos andar en santidad. Con debilidades, con flaquezas, sí, pero el Señor lo está llevando porque todos estamos en esa condición, queridos hermanos. Todos estamos sujetos a aflicciones de la carne, todos estamos a pecados, todos estamos expuestos a tentaciones, todos estamos expuestos a aflicciones, todos. El mismo apóstol Pablo decía, no es que ya sea perfecto, pero procuro seguir a la meta, buscar ser más santo, por lo cual Jesús murió por mi vida. Tengan ese gozo por ver la obra de Dios. También le dicen, no, estén firmes, no se muevan de ahí y sirvan sin murmuraciones, sin quejas, sin contiendas, sin divisiones. Sean unidos por el Evangelio y tengan el mismo gozo. Consideren los unos a los otros completarse en ese gozo. Necesitas a tu hermano solamente para que sea edificado en tu vida por medio de su don, sino para completar tu gozo, para estar atiborrado de gozo. También no se muevan de este modo de pensar, estén firmes en Cristo y ocúpense de su santidad con temor y temblor. Eso es proseguir a la meta, esa es la meta que tú tienes este año, el próximo año, todos los días de tu vida. Y también no se muevan de esa forma de pensar, miren siempre a Jesús, imiten siempre al Señor, consideren a los creyentes que así se conducen. No se muevan de esa forma. Necesitas a los hermanos maduros en la fe que dan buen testimonio para poder crecer y para que tú también puedas ser ese medio que Dios puede usar para hacer crecer al hermano más débil. Es una cadena. Es una cadena. De manera resumida les dicen, no se muevan, manténganse firmes en Cristo el Señor para ser un mero cristiano. No solamente lo tengan en su mente, sino que practíquenlo, vivan como ciudadanos del reino de Dios. Y de aquí salta a exhortar a las hermanas, a estas dos hermanas. ¿Se dan cuenta toda la argumentación para decirle a las hermanas? Hermanas, quiero decirles unas cositas. Evodia y Asíntique. Quizás son una de las hermanas más conocidas del Nuevo Testamento, pero nadie sabe quiénes eran. Solamente eran hermanas servidoras para la gloria de Dios, que en su momento fueron motivo de una gran fracción en una buena iglesia. Sean de un mismo sentir en el Señor. Eso les dice el llamado más específico de la carta. Comienza con estas dos hermanas. Es como si le dijeran su nombre y apellido. Sean del mismo sentir. Eran hermanas de una reconocida trayectoria en su servicio al Señor. Muchos comentaristas creen que hayan sido su división por problemas personales, pero todo hace pensar que a lo mejor era por el orgullo que le generó el servicio. Es interesante que no las llama a que la disciplinen. ¿Se dan cuenta? No les llama a la iglesia, háganse cargo de las hermanas, sino que le dice a un compañero fiel.
aconséjalas y apóyalas. Quizás podemos nosotros entender que es la instancia previa a la disciplina, porque obviamente tenía que ver ese procedimiento si es que las hermanas seguían en rebeldía. Y no que estuviesen haciendo cosas malas, sino que estaban tomando para sí favoritismo de algunos hermanos de la iglesia, sin considerar que la gloria que debe ser expuesta en la iglesia es la gloria de Cristo, no la de los hombres, no la que puede causar o repercutir algún tono espiritual. Es Cristo, y solo Cristo, el exaltado y glorificado, adorado y honrado en la iglesia. Entonces, ¿qué les llama? Primero les dice, les ruega, recapaciten, sean del mismo sentir, arrepiéntanse y tengan el mismo sentir que se ha explicado hace mucho rato. Tengan ese sentir en el Señor. Desde el comienzo de la carta introduce la idea de sentir. En todos los capítulos usted puede encontrar alguna referencia a esto. Algunos en gran manera, otros lo desarrollan un poco más, pero en todos los capítulos de esta carta se habla de este sentir de Cristo. Quizás muchas veces hablamos de la carta de Filipenses, a los filipenses como la carta que habla del gozo, pero también habla del sentir de Cristo. Que no solamente es mover las emociones, principalmente eso es secundario. Habla primero a la razón y que el corazón no queda inerte, sino que se mueve con las emociones de acuerdo al conocimiento divino de quién es Jesús, qué es lo que ha hecho, y por lo mismo voy a obedecer, voy a querer imitar a Jesús. Las llama a que consideren la una de la otra como una creyente que necesitan de la una de la otra, dentro de lo cual si hay que sacrificarse por el bien de la otra, hay que hacerlo, sean del mismo sentir, así como Cristo vino, así ustedes consideren a sus hermanos, sujetos de un servicio sacrificial lleno de amor. Recuerden a Cristo, recuerden su vida, su servicio, su sacrificio, su amor y carácter. Eso tómenlo para ustedes. De hecho, es una advertencia, es una exhortación llena de amor, pero también es una advertencia. Porque estaban corriendo el peligro que su testimonio llegase a ser destruido y su integridad llegase a ser totalmente destruida. Estaban en ese peligro. Y si corrían ese peligro, podían quedar totalmente desaprobadas para cualquier servicio. Para ese propósito, se les encargó a este compañero fiel para restaurarlas, para aconsejarlas, antes que disciplinarlas. Dice el versículo 3, te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas, porque ¿qué pasó con ellas? Combatieron conmigo en el Evangelio, ellas fueron útiles para el Evangelio, ellas amaban al Señor y predicaron al Señor.
deleite que hay en la comunión. Se dan cuenta que lo que el apóstol Pablo está nutrido por medio de estas palabras y un correcto entendimiento de lo que Dios quiere de la comunión de los santos. Pero ahora, piensen por qué es bueno, porque es una delicia para el corazón. Versículo 3, en la segunda mitad, al final, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La comunión de la iglesia, la armonía de la iglesia, el considerarnos los unos a los otros por el amor, incluso como dice Hebreos 10, Dios la usa para manifestar su vida eterna que entrega por medio del Evangelio. Esto es crucial, queridos hermanos. Si no perseveramos de esa manera, si no nos consideramos así, queridos hermanos, podemos hacer un montón de cosas. Querer ir a la China a predicar o evangelizar toda la villa, pero si estamos partidariamente funcionando, no vamos a tener ningún resultado. Porque ¿dónde envía Dios su bendición y vida eterna? En la comunión de los santos que están en comunión. No en la comunión de los santos que es apariencia. Cuán importante es volver en la comunión no física, sino del corazón. No solamente estar juntos, sino estar juntos en el corazón de verdad. Piensen en una carrera, una maratón grupal. Si ves a uno de tus compañeros de carrera que se cae, es decir, nos vemos en la meta, o nos vemos. Nos falta el que dice, déjenme acá, sálvense ustedes, o lleguen a la meta ustedes. ¿Qué debería hacer aquel que escucha eso? No es si yo llego a la meta, si nosotros llegamos a la meta. Estar unido es más que pasar tiempo juntos. ¿Cuánto tiempo usted pasa con sus compañeros de trabajo? Quizás mucho más de lo que nosotros pasamos aquí. ¿Y tienes comunión con ellos? No son creyentes. Nos llevamos bien. Lo pasamos bien. ¿Pero tienes comunión con ellos? No. Es más que estar juntos. Es más que pasar tiempo juntos. Es ser consciente de que si somos creyentes, hermano, compartimos la misma sangre vertida sobre nuestra alma, que es la sangre de Cristo. En nuestra alma también encontramos que ha sido unida a Cristo. Todos los creyentes, no más y otro menos, todos compartimos la misma sangre. No por ti el Señor derramó una gota de sangre más, sino derramó la misma cantidad de su sangre. No te dio a ti el Espíritu Santo un poquito más que al otro, porque aparentemente soy más santo que Él. Te dio el mismo Espíritu Santo. Te dio el mismo Espíritu Santo. Es que, hermano, usted no sabe. Tú sabes la flaqueza, mis debilidades. No sabe de dónde vengo, no sabe mi trasfondo, no. ¿Pero eres creyente? Sí. Tiene el mismo Espíritu Santo que capacita a un perseguidor de la iglesia, como lo fue el apóstol Pablo, a ser un predicador del evangelio, pasando del odio, del rechazo, de querer matar a los creyentes, deshacerse del nombre de Cristo, a ser uno de los fieles seguidores de Él, uno de los misioneros que impactó más el mundo en esa época. Y estuvo dispuesto a ser decapitado, prestó el cuello para que le entraran con una espada por el nombre de Cristo. Quizás nuestros pecados no son como los de Él. Quizás venimos de un trasfondo de adicciones. Quizás venimos de un trasfondo de orgullo, de amor al dinero, de prepotencia, de violencia. Pero hermanos, si hemos sido salvos, hemos recibido la misma gracia, hemos recibido la misma sangre, el mismo Espíritu Santo, para querer amar al otro y servir juntos a nuestro Señor. Y eso es lo otro que tenemos en común. Mi Señor no es un Señor más grande que el que tiene el hermano. Tu Señor es el mismo Señor que tiene el hermano. Quizás nuestra comprensión y dimensión de quién es el Señor debe de perfeccionarse, porque Él es el Dios
todopoderoso. Debemos de conocerle cada día. Es el mismo Señor. Eres parte del mismo cuerpo de Cristo. Eres parte de la misma familia. No podemos mantener ninguna cosa que divida a la iglesia y a la familia de Dios, porque esa no es la voluntad de Dios. Pero llama a corazones a que respondamos en obediencia, con sinceridad delante de Él. Y la pregunta a nosotros, ¿estamos buscando esa unidad? ¿Quieres mantenerte firme en el Señor y obedecer todo lo ya expuesto? ¿Realmente asumes la respuesta, mejor dicho, la orden del Señor de mantenerte firme como quien el rey, el general de los generales está diciendo mantente firme? Y aquel que es amor te está diciendo sé fiel. ¿Estamos buscando eso? Bueno, los siguientes versículos agrega otra cosa. En un comienzo hablé de aquellas incluso tristezas que a veces llegan a desanimarnos tan profundamente que no tenemos ganas de levantarnos de la cama. Pero ¿sabes cuál es la respuesta que Dios da para eso? Versículo 4, regocíjate en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Los hermanos de la iglesia de Filipos estaban sufriendo. Sus corazones estaban desanimados, estaban golpeados porque estas dos buenas hermanas no estaban queriendo someterse a la autoridad de Cristo. No querían responder en obediencia y en amor. No querían responder reconociendo que ellas no son el centro de la iglesia. Por ellas no se mantiene la iglesia. Es por Cristo. Entonces le está diciendo, regocíjense en el Señor siempre. Y ahí está la clave. Ya no solamente es una alegría para el apóstol Pablo, una dicha, un deleite ver la obra de gracia en los hermanos que el Señor hizo, sino también su mayor fuente de gozo a pesar de cualquier problema es el mismo Señor. Claramente, después de la exhortación de que tengan un mismo sentir, de que estén firmes en el Señor, el apóstol manda a la iglesia y a los creyentes que sean personas de gozo. Y quizá alguna vez lo dije, pero los creyentes, lo dije con otra cosa, con otro sentido. Los creyentes deberíamos ser las personas más agradecidas de la vida y también deberíamos ser las personas más gozosas de la tierra. Entendiendo que a pesar de los problemas internos que estaba sufriendo la iglesia y externos, porque no debemos de olvidarnos de la persecución que estaban sufriendo los creyentes del primer siglo, los seguidores de Cristo, los discípulos de Cristo, son salvos por su gracia y deben de permanecer siempre recordando los méritos del Señor, su persona. Eso provoca en el corazón un gozo. El gozo, nuevamente, como ya mencioné, el sentir, si sentir estuvo presente en toda la carta, el gozo también ha estado presente en el desarrollo de toda esta. Y también el versículo 4 vemos que intencionalmente el apóstol escribe, regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez digo regocijaos. Y esto es quizás un poco más difícil de procesar en el sentido de que el gozo acá, muchas veces nosotros lo experimentamos, o la alegría la experimentamos por cosas externas, por situaciones, por buenas noticias, por logros, por metas que uno vaya alcanzando o etapas que uno vaya cursando. Pero aquí el apóstol está escribiendo regocíjense como un mandato, dándole la responsabilidad y la acción principal para regocijarse al sujeto que se le ha sido encomendada esta acción. Dicho de otra manera, no está diciendo que no es un mero sentimiento que te invade por algo que experimentaste, sino que está hablando de que el creyente debe de elegir buscar la fuente de su gozo. Por eso le dice regocíjese siempre. Y otra vez le digo regocijado. El creyente es responsable de cuando está triste, ir a Jesús para que su tristeza se vuelva en gozo.
Esto se basa fundamentalmente en que Dios imparte gozo por el Espíritu Santo, pero queridos hermanos, no vas a cultivar el gozo obviando la persona de Cristo. Honramos al Espíritu Santo, damos glorias a Él porque Él nos imparte Cristo, pero obedece a la voz del Espíritu Santo que te guía hacia Él. Ya recibí el Espíritu Santo cuando creí, ok. Pero todos los días estás siendo diligente de hacer morir tu carne para sentir ese gozo, esa alegría, para estar con tu Señor en buena comunión, incluso con tus hermanos. El texto está apuntando eso. Esto se basa básicamente con la certeza que el Espíritu Santo está en nosotros y que la palabra de Jesús y la misma persona de Jesús imparte a nosotros esa alegría. Por eso le dice, siempre estén gozosos por la causa del Señor, por la persona de Jesús. Si notan, Jesús, Dios es el mismo motivo por el cual deben de saltar de alegría. En los momentos más amargos, ir a Jesús, Jesús los endulza. Si has sumergido en un hondo profundo, si te has sumergido en un mar profundo de tristeza, de amargura, piensa y analízate. ¿Cuánto yo estoy batallando esa tristeza, esa aflicción, yendo a los pies de Cristo para que Cristo sea mi gozo? Hermanos, ¿por qué a veces suena tan distinto a lo que experimentamos? Porque estamos acostumbrados a los estímulos, a las situaciones. ¿Qué es lo que me provoca esta situación? Y me pongo a pensar. Hay personas que tienen una reacción muy marcada y de acuerdo a esa situación reaccionan de esa manera. Hay otras personas que no saben lo que sienten. ¿Les ha pasado conversar con alguna persona que tú le dices, ¿y cómo te hace sentir esta situación? No sé, tengo que pensarlo. Yo nunca fui así. Yo siempre fui de aquellas personas que era muy consciente de lo que estaba sintiendo. Pero aquí me estaba mandando el Señor, a mí en particular, a tener un ejercicio disciplinado. Disciplínate en buscar a Jesús y en plena conciencia buscar que la persona de Cristo sea tu mayor fuente y fuente toda suficiente para que tu corazón tenga gozo y deleite. Disciplínate en eso. Eso es lo que está diciendo ese mandato. ¿Para qué? Para recordar algo maravilloso, que estás en una relación imperturbable, inmutable con el Señor soberano, y no hay mayor dicha que esa. Saber que estás en las manos de tu Señor y que nadie te puede arrebatar de su mano es una dicha que no tiene comparación. Si es verdad, decir hermano, es que estamos aquí en la tierra. Las cuentas me están ahogando. La enfermedad me duele. Los problemas familiares me desmoronan. Ya no sé qué hacer. No encuentro trabajo. Tengo que mantener a mi familia. Hermano, quizás que Jesús sea la fuente de tu gozo no necesariamente te va a resolver esos problemas, pero sí te va a hacer mantenerte firme en Él, sabiendo que lo que pase aquí en la tierra no pueden cambiar el destino de tu alma. No pueden cambiar el destino de tu alma. Es un mandato que invita al cristiano a que voluntaria y conscientemente guíe su corazón en medio del dolor, en medio de la tormenta, a mirar a Jesús y ver la gracia sobreabundante que vino a tu alma para salvarte de tus pecados. Pensemos en un ejemplo del Antiguo Testamento. Veamos los salmos son un buen ejemplo de esto. Veamos el Salmo 42. No me quiero meter en textos muy difíciles, pero sí es un texto que habla muchas cosas importantes. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.
¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y la respuesta que su mismo corazón exclama, dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿De dónde viene tu gozo? De ese Dios que es tu salvación y es tu Dios. Pensemos en el Salmo 103. Otro diálogo interno. Otra vez el mismo salmista se está hablando a sí mismo y se está animando a hacer algo. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que rejuvenezcas como el águila. Animarte a buscarlo a Él, porque nadie ha tenido el amor, la compasión, la misericordia que Él ha tenido contigo, conmigo. Por eso es la fuente de nuestro gozo, de nuestro deleite. Lo que Él ha hecho, nadie más lo pudo haber hecho. Y nadie va a igualar lo maravilloso de sus obras. Teniendo un corazón gozoso, queridos hermanos, es la base para hacer un buen testimonio en medio de una generación mala y perversa. Eso es lo que dice acá. ¿Qué dice el versículo 5? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Por qué apela al corazón primero? Porque de nuestro corazón nacen todas las cosas, incluso nuestras reacciones. Y por eso dice: vuestra gentileza sea conocida por todos los hermanos, por las otras iglesias, por todos los hombres. Y cuando hablamos de todos, es todas las personas que viven juntamente contigo en este tiempo, creyentes o increyentes, o incrédulos, o incrédulos. La obra de gracia que lleva al hombre a ser gentil, bondadoso, misericordioso con los demás, por la gracia de Jesús, sea conocida por los demás. De lo contrario, cualquiera puede decir: bueno, y nos ha pasado, ¿no? Cuando no hemos sido lo suficientemente agradecidos o gozosos o gentiles, ¿qué nos dice la gente que no conoce al Señor? Oye, no es cristiano. O algunos más despectivos o más de confianza: ¿no son canutos? ¿No es canuto él? ¿Por qué está hablando así? ¿Por qué está reaccionando así? Mejor ni me meto con él, ni menos con su Dios. Vuestra gentileza sea conocida por todos. Esto indica que el amor práctico de paciencia ante la adversidad, ante el defecto incluso de pecado del otro, se sustenta en cuanto estás satisfecho en Cristo. Si no estás satisfecho en Cristo, vas a explotar fácil. Tu gentileza va a ser poca. Incluso no por desinterés, porque la fuente de tu satisfacción no está completa o plena. La idea es, principalmente, esta gentileza, buscar que nos edifiquemos en amor y que como nos tratamos y como somos, todos los demás sean testigos de ello. Y termina diciendo: el Señor está cerca. Algunos han pensado que este texto está apuntando hacia la segunda venida de Cristo, pero no es tal, porque está argumentando otra cosa, sino que por causa de Cristo debemos de imitarlo a Él, vivir como Él,
ser gentiles con todos, porque sabemos que Dios está con nosotros. Dios está cercano. Dios está en todas partes, por lo mismo cada creyente puede disfrutar de Él, donde quiera que se encuentre, ya esté sirviendo y esté sufriendo, el Señor está cerca. Pablo estaba en la cárcel y no tenía ninguna duda de que Dios estaba con él. Lo que habitualmente pasa es que nos atoremos con los problemas de este mundo, el corazón se llene de preocupaciones personales y adicionales, y además tengo que tratar con un pecador que es medio porfiado en la iglesia. Y es ahí donde entra el versículo 6. Por nada estés afanoso. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu afán? El texto dice, por nada lo estéis. Por nada lo estés. Sino que ora delante de Dios. Ve delante de Dios. Pídele al Señor que lo que tú estés necesitando, pídele al Señor que sea misericordioso y propicio a tu petición. Si no, eso dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Pero esto es importante, y la acción de gracia. Ir a la presencia de Dios en oración y ruego y en acción de gracias con un corazón que en lugar de llenarse de quejas, se llena de deleite de Dios por medio de su palabra, puede levantar sus manos diciendo, gracias Dios por lo que tú has querido hacer con mi vida, no importa si viva o muera, tú eres Dios. Hermano, hermana, ¿cuán importante es cultivar un corazón agradecido delante de Dios? Es fundamental. Es fundamental para todas las cosas, para tu trabajo secular, para tu servicio acá en la iglesia, para tus relaciones con tu familia. ¿Qué testimonio estamos dando? Pero por sobre todas las cosas, ¿estamos exponiendo las bondades de las riquezas de Dios a los demás? Hacerlo, queridos hermanos, ser lleno de gratitud es ser guiado por el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo. Cultivar un corazón lleno de quejas es lo contrario. Porque una de las cosas que hace el llenar al cristiano, llenarse de gratitud, le da un ánimo constante de acuerdo al sentir de Cristo. Llenarnos de Jesús para deleitarnos en Él resulta en ese empujón del Espíritu Santo y es producto del empujón del Espíritu Santo en nuestra vida. Inevitablemente, hermano, esto va a traer la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento a tu corazón. Eso dice el versículo 7. Dios concede quietud al corazón, trae tranquilidad al alma y a la vez plenitud. Esa palabra paz, Irene, que se puede traducir como el nombre Irene, no solamente es algo que está calmo, sino algo que está pleno y completo, no le falta nada. La idea en la que se está usando es esa. Ahora es interesante porque se presenta la paz de Dios como con un factor de incomprensibilidad. La paz de Dios va más allá de lo que podemos comprender de acuerdo a las circunstancias humanas, porque la obra por medio del Espíritu Santo y en medio de una tormenta podemos encontrar la paz. Es que se está cayendo el mundo, tenemos paz. No es como el chileno que porque cree que está acostumbrado a los terremotos, si está en otro país y viene un sismo, no se asusta. Está acostumbrado a ese hábitat. No, va más allá de eso. No es tu capacidad de descansar en Dios, sino es el poder de Dios que por medio de la persona de Cristo te lleva a estar seguro en sus manos. Y podemos seguir mucho rato tratando de descifrar aquello incomprensible que tiene la paz de Dios para nosotros. Pero solo puedo cerrar en ese sentido de que llénate de Cristo, llénate de su amor, llénate incluso del deseo de gozarte en Él. Y estoy seguro que vas a recibir y vas a experimentar esa paz.
Esa paz se centra en el Evangelio, querido hermano. Porque la paz está fundada principalmente en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Nos deja en una relación de paz con Dios. No le debemos nada a Dios, pero le debemos todo a la vez. No tengo nada que pagarle a Él porque Cristo ya lo pagó todo, pero me debo completamente a Él. Porque es mi razón de vivir, mi razón de existir y es el motivo por el cual vivo hoy. Es por ello que somos plenos, es por Dios que somos plenos. Por último, queridos hermanos, es tremendo ir a Jesús y recibir conscientemente su gracia como creyente y que nos permite experimentar ese gozo. Nos guía a mantener nuestras vidas y nuestra mirada en Él. Lo necesitamos para todo, queridos hermanos. Lo necesitamos cuando estamos alegres, cuando estamos muy activos, lo necesitamos cuando estamos tristes, lo necesitamos cuando estamos deprimidos, lo necesitamos cuando va todo bien, porque es su poder, su amor y su fidelidad la que trae esa paz hacia nuestra vida. Y aquí podemos decir que la paz es interesante porque también se utiliza como un concepto militar. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará. Es el guardián de Dios la paz. Es un guardián de Dios usado para que no caigamos en tristezas desmedidas, en preocupaciones mundanales y en un desorden en nuestros pensamientos. Es un guardián usado por Dios, la paz de Dios, para que no caigamos en tristezas desmedidas, en preocupaciones mundanales e incluso en el desorden de nuestros pensamientos. El propósito de Dios es que entendamos que Cristo es la mayor dicha del alma. Ahora pensemos, para ya ir finalizando, en un corredor de atletismo que tiene su participación en un periodo del año de altas temperaturas. No sé si eso le hace un poco más vívido el asunto. Con oponentes de clase mundial que están puestos a prueba en cualquier terreno, en cualquier temperatura, y que siempre sus resultados son excelentes todos los años que se presentan esta competición. Y ahí estás tú, un corredor que se está abriendo paso en esa disciplina. ¿En qué te vas a enfocar? ¿En lo que tú te propusiste entrenar? ¿O qué tan buenos son los otros? Es más, ¿qué consejo le dirías a ese corredor? Dale todo, dale con todo, llega a la meta. Mira la meta. Hermanos, no tenemos a alguien que recorrió y llegó a la meta por nosotros como si fuese un amateur. Tenemos al mejor atleta que haya habido en la tierra para correr la carrera de la fe. Y es nuestro Señor Jesucristo. Para poder disfrutar de este proceso y de esta etapa en la que nos encontramos, lo necesitamos a Él, necesitamos mirarlo a Él. ¿Y de dónde sale eso, hermano? Hebreos 12, del 1 al 3. Por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos aprieta, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si quieres un ejemplo donde encuentres esa fortaleza, esa fuente para vivir esta vida con gozo y correr la carrera de la fe, incluso a pesar de que te descansas, pero no te vas a cansar hasta desmayar, como dice el texto, de Jesús. Jesús tenía en sus ojos, aquí en sus ojos, el gozo. Y ese gozo de verte a ti hoy salvado, redimido, perdonado, sin ningún pecado en tu cuenta, si es que has confesado que Jesucristo es tu Señor, le hizo menospreciar toda la vergüenza que padeció, todos los dolores que sufrió, toda aquella maldición que sobre sus hombros recayó por tomar el lugar del pecador.
No te estoy diciendo, tú sé un nuevo Jesús, porque el mismo apóstol Pablo está diciendo que si incluso uno muere por el bueno, ¿de qué le va a servir? No le sirve de nada. Pero Jesús no murió por el bueno, murió por el pecador. Y ejemplo nos da a nosotros, para que hoy día no seamos un nuevo Jesús, sino alguien que imita al verdadero Jesús y que corre y vive la vida como el Jesús de la gloria, como el Cristo de la gloria, hasta llegar al trono de Dios. Queridos hermanos, si hay algo que está deteniendo tu gozo hoy, si hay algo que se está interponiendo en tu gozo hoy, primero considéralo, arrepiéntete delante de Dios, haz lo que tengas que hacer, pero anda hacia Él primero, porque Él es la fuente, la fortaleza, no solamente para el gozo, sino para estar firmes, para estar unidos y para vivir una vida gozosa en Él. Oramos al Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos porque tú eres bueno y sabemos que nadie de los mortales es un ejemplo perfecto, pero cuánto nos hace bien mirar a aquellos varones que nos antecedieron o hermanas que nos antecedieron, que han dejado huella en nuestra vida y han dejado huella en la historia. Ayúdanos a ver que sus ejemplos te muestren a ti y ayúdanos a nosotros también procurar que el día de mañana podamos pasar a la historia, no como hermanos que estuvieron haciendo un conflicto en medio de la congregación que estuvo a punto de ser quebrada, sino hermanos que promovieron la unidad, el amor, fidelidad a las Escrituras y por sobre todo un gozo permanente al servirte a ti. Oramos, Dios, porque todo está en tus manos. Nosotros no somos capaces, tú eres el digno. Nosotros somos débiles, nosotros somos flacos, débiles, que decaen muchas veces, pero eres tú quien nos sostiene. Guía nuestra mirada a ti, Señor bendito. Oramos en el glorioso nombre de Jesús. Amén.